Bienvenidos a este espacio virtual de la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hoy estaremos compartiendo un nuevo encuentro espiritual para alabar a Dios y también escuchar su voz. ¿Lo hacemos juntos? Queremos recordarte que los días martes y jueves de 9 a 12 horas podrás llevar tu ofrenda personalmente a la iglesia. Deberás traerla en un sobre cerrado. En el lugar, elegir un sobre numerado y recordar el mismo para tu control. Colocarlo dentro y así depositarlo en la caja de las ofrendas. Finalizado el horario, 2 hermanos responsables contabilizarán los sobres guardándolos en lugar seguro. A principio del mes, informaremos el total de las ofrendas recibidas por este medio, como así también por transferencia bancaria. Hola hermanos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Como siempre hacemos, vamos a dedicar los primeros minutos de esta reunión para que podamos alabar a nuestro Dios. Y antes de pasar a la canción, me gustaría que podamos leer un versículo que se encuentra en Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Es palabra de Dios para Jeremías, que se encontraba también aislado, quizás un poco más complicado que nosotros, porque estaba preso. El rey Sedequías lo había encerrado por el mensaje que estaba dando al pueblo, el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. En ese momento Dios le dice a Jeremías: «He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, Dios de toda humanidad», dicen otras versiones. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y me gustaría que a través de esta canción que vamos a cantar podamos reconocer que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que a pesar de las circunstancias y más aún en estos días sabemos que podemos confiar en que todo está bajo su control, que nada escapa a su soberanía. Vamos a cantar y alabar a nuestro Dios imparable. Exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Ahora
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada. Porque te tengo a ti. No me falta nada, yo te tengo a ti, Señor Jesús. No me falta, no me falta, Jesús. No me falta nada, tú eres todo para mí. Bueno, muy buenos días, queridos amigos, oyentes, a todos los que están escuchando este espacio en el lugar donde se encuentren, sean mañana o tarde, que pasen un buen domingo, que se sienten acompañados por la presencia de esta hermosa familia que es la iglesia, y como nuestro eslogan dice, no estamos solos, aunque estamos aislados, estamos acompañados. Primero, bueno, por este milagro de poder estar juntos a través de esta vía, por la presencia de la familia de Dios que está cerquita siempre, llegando, asistiendo, acompañando, orando, pero por sobre todas las cosas,
en esta cuarentena, si hay que sentirse acompañado por alguien, es por la presencia del Señor Jesús, ¿no? Y justamente de esto es que hoy yo te quiero hablar, de los privilegios de la cuarentena con Jesús. Hay privilegios. Nosotros somos privilegiados en esta cuarentena. Cuando todo el mundo se desespera, nosotros estamos privilegiados porque Jesús está con nosotros. Bueno, mira, la palabra 40 en la Biblia es importante. Te invito a que después lo busques, pero siempre que aparece 40, ya sean 40 días o 40 años, algo importante pasó, algo cambió importante en la Biblia. Y te voy a decir un secretito. Jesús pasó 2 cuarentenas. Cuando estuvo acá en la tierra, 2 cuarentenas. Una te la dejo para que la investigues. Buscala en la Biblia, la primera cuarentena de Jesús. Te voy a dar un datito si querés, una sorpresita. Después de eso, Jesús se dio a conocer. Ya está, con eso yo creo que lo sacaste. La segunda cuarentena no la hizo solito, sino que la hizo con los hombres y las mujeres que habían creído en Él. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús resucitó y antes de ascender al cielo, ahí estuvo 40 días con sus seguidores, con los que llamamos los creyentes. Y le hizo en esa cuarentena una propuesta que incluía un cambio en el conocimiento del Señor, un cambio en el carácter y un cambio en el compromiso. Y esa cuarentena a esos creyentes les llevó a cambiar su propia historia de vida, pero la historia del mundo, de la humanidad, porque cambiaron, regaron el mundo conocido con la presencia del Señor. ¿En cuánto? En esos 40 días que estuvieron con Jesús, el Señor le hizo un cimbronazo. Y esa propuesta que el Señor le hizo a aquellos fieles, a aquellos creyentes, hoy te la hace a vos y a mí. Y nos ha regalado una cuarentena, que por más que sean pocos días o más que 40 días, el concepto es el importante, ¿no? 40 días o un tiempo especial, ¿para qué? Para que algo cambie en nosotros o lo mejore. Entonces te quiero llevar a la Biblia, a la palabra de Dios, que está acá en Hechos, capítulo 1. Es donde se relata esta propuesta del Señor Jesús en la cuarentena. Y yo te pido que abras la Biblia, la palabra de Dios. Yo sé que va a aparecer en pantalla, pero es mejor que lo tengamos acá en la Biblia abierta. Y vamos a leer estas 3 propuestas, estos 3 cambios que el Señor Jesús le propuso a sus creyentes. Y nos propone hoy, a través de su palabra, a cada uno de nosotros. Leo la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, verso 3, 4 y el verso 14. Dice así, hablando del Señor Jesús, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante, y ahí aparece la palabrita, 40 días, ¿no? La cuarentena con Jesús, 40 días. ¿Y haciendo qué? 3 cositas. Mirá la primera, hablándoles acerca del reino. Es decir, el Señor les propuso un cambio en el conocimiento. No es que estas personas no conociesen al Señor. El Señor quería que lo conozcan de otra manera, otros secretos, otras formas. Ahí está la palabra de Dios. Segundo, la segunda propuesta dice, verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y estos creyentes que tenían sus propios caracteres, y después lo vamos a ver, moldearon su carácter a la obediencia que el Señor Jesús les había pedido, ¿no? Entonces el segundo cambio que el Señor propone en una cuarentena con Él es el cambio en el carácter. Para que ya no sean nuestros caracteres los que dominan, sino que nosotros reflejemos el carácter de Jesús. Y tercer y último, verso 14 dice, y todos estos, es decir, todos aquellos que habían creído y estaban en esa cuarentena con Jesús, los discípulos, los hombres y las mujeres que habían creído en Él, los creyentes, todos estos perseveraban unánimes en oración
Y en ruego, señores, la tercera propuesta de Jesús es una propuesta en el compromiso. Y no es que estas personas no estaban comprometidas, pero el Señor pedía un escaloncito más. 3 cositas de la propuesta del Señor en la cuarentena, y Dios quiera que sea la realidad en nuestras vidas. Primero, el Señor le propuso un cambio en el conocimiento. Bueno, estas personas que estaban con Jesús en esta cuarentena conocían a Jesús. No es que no lo conocían ni sabían nada de Él, lo conocían. Algunos lo conocieron porque lo estudiaron, porque se lo contaron sus padres o porque incluso eran discípulos de Juan el Bautista, que Juan el Bautista no hacía más que anunciar la venida de Jesús. Por ejemplo, Andrés, discípulo de Juan el Bautista, escuchando de él, lo vio a Jesús y dice la Biblia que lo empezó a seguir por atrás. Y Jesús se da media vuelta y dice: Andresito, ¿qué me seguís? Y entonces Andrés se dio cuenta que ese era Jesús, lo conocía. Y lo primero que hizo fue ir a buscar a su hermano, a Pedro, y le dijo: Pedro, querido, Pedrito, escúchame, esa persona de la cual nosotros conocimos, por el relato que estamos esperando, lo vi, está, vamos a buscarlo. Y ahí comienza una gran historia de estos 2 hermanos con Jesús. Bueno, muchas de las personas que estaban ahí conocían a Jesús porque habían podido vivenciar el cambio de Jesús en sus propias vidas. Ahí había mujeres que eran de reputación dudosa, había personas que tenían testimonios, dudosos por el mal uso de sus dineros. Incluso uno de ellos era discípulo de Jesús, que era Mateo, y estaba ahí con ellos, pero habían vivenciado esto de conocer a Jesús, de un cambio, de no haber creído en Él a creer en Él y empezar una vida de cambios diferentes. Es decir, estas personas que estaban acá en esta cuarentena con Jesús, conocían de Jesús, conocían quién era, conocían el cambio que habían producido en ellos, y algo mucho más interesante, que conocían los milagros, los prodigios y las señales de Jesús. Estas personas estuvieron 1, 2 y hasta 3 años viviendo 24 por 24 de los 7 días de la semana, de todos los años, milagro tras milagro, prodigio tras prodigio y señal tras señal. Una cosa increíble. La Biblia dice que si se tendrían que escribir en este libro todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían ni los papeles ni las tintas que hay en el mundo. Así que fíjate, nosotros tenemos acá un apéndice, un detallecito chiquitito de todo lo que Jesús hizo. Y estas personas lo conocieron porque lo vieron en primera persona, todo el tiempo. Yo hasta me imagino que algunos de ellos deben haber dicho: y sí, lo hizo Jesús, como una cosa del cotidiano, del todos los días. ¿Por qué? Porque lo conocieron. Pero el Señor acá lo sienta, preste atención, y les dice: yo hoy les quiero hablar, muchachos del reino, acerca del reino de Dios. Y estos muchachos que conocían al Señor no lo entendían del todo, pero en Lucas 24, cuando el Señor se aparece resucitado, dice la palabra de Dios que se les fue abierto a los muchachos el entendimiento. Y entonces conocían a Jesús, ahora se le abrió el entendimiento, entendieron quién era Jesús. Y entonces, ahora que ya tenían toda esta información, el Señor los sentó en una cuarentena para hablarle acerca del reino de Dios. Ahora era el momento en donde el conocimiento más el entendimiento podían entender otras cosas importantes del reino de Dios. Queridos amigos que me están escuchando, tenemos el privilegio de poder estar con el Señor un tiempo para aprender lo que todavía no hemos aprendido. Mira, al Señor lo podemos aprender de muchas maneras. Lo podemos aprender porque otras personas nos lo enseñan, y gloria a Dios por eso. Dios quiera que hayas contactado a maestros cercanos tuyos en este tiempo para preguntarle acerca de cosas de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo podemos conocer porque, lo vamos experimentando en nuestras vidas, pero no hay mejor cosa que conocer a Jesús que leyendo este precioso libro que se llama Palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos metemos en las páginas de este libro,
de repente en nuestras vidas se van abriendo horizontes. ¿Acerca de qué? Acerca del reino de Dios. Acerca de lo importante de Dios en este tiempo. De lo importante de tu vida y de mi vida para los planes de Dios en este tiempo. Pedro decía, una cosa les pido en su tercera carta, que se dediquen a entender, a conocer al Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Y el apóstol Pablo también refirió, si hay algo que se tienen que llenar en este tiempo es del Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu les abra el entendimiento y el conocimiento a nuevas cosas. Mis queridos amigos, la propuesta de Jesús, conocer un poco más acerca del reino. Cuando nosotros nos metemos a conocer a Jesús, a ver cómo obraba Jesús, a ver el accionar de Jesús, y cada vez nos vamos empapando más en la historia de Jesús, no nos queda más que entregar voluntariamente nuestra decisión para que Él sea la prioridad en nuestras vidas. Entonces otras preocupaciones pasan a un segundo plano, pero no a un segundo plano porque nosotros, estamos empujados a eso, sino porque entendemos el reino y la importancia que tu vida y mi vida tiene en este tiempo. ¿Te has puesto a pensar eso? La importancia que tu vida tiene para el vecino que no tiene a Cristo en el corazón. Para el compañero de trabajo, si estás volviendo, para el compañero de la facultad que está desesperado, que se pregunta qué pasa con el mundo. ¿Te has puesto a pensar la importancia que tiene tu vida si estás solita en tu casa, solito, con familiares que no son creyentes, que te ven distinto? ¿Te has puesto a entender la importancia que tu vida tiene en el reino de Dios? Dios está buscando que todos estemos cerquita, conociendo lo más importante que tenemos que conocer, que es la importancia que tenemos para que el nombre de Dios, cuando hablamos del reino de Dios, es que el nombre de Dios se siga regando en cada lugar donde vos y yo, como creyentes que estamos, manifestamos la presencia del Señor. El Señor propone un cambio en el conocimiento. Amando más, le conocemos más. Segundo, el Señor propone un cambio en el carácter. Les dijo a los muchachos, no se vayan de acá, y los muchachos se quedaron y le obedecieron. Moldearon su carácter a la obediencia de Jesús, cosa que no habían hecho siempre antes. Ojo. Mira, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter es, como para definirlo sencillamente, es esto. Es cómo uno manifiesta, cómo uno se manifiesta en la vida, ¿no? Entonces, cuáles son las acciones que uno tiene y que manifiesta en su cotidiano. Entonces vos, por ejemplo, decís, como para hacerlo sencillo, ¿no? Encontrar, no, ese es un chinchudo, ¿no? Yo siempre está enojado. No, siempre te sale con un chiste, con una sonrisa. ¿Qué estás hablando de esa persona? Bueno, la forma que tiene para presentarse. O es enojón, o es chinchudo, o es alegre. ¿Qué define esa acción de esa persona? Su carácter, ¿no? Bueno, esto es el carácter. El Señor le estaba proponiendo a ellos, a estos muchachos, un cambio en su carácter. Que ya no sea su carácter humano, sino que el que reflejen sea el carácter de Jesús. Mira, para aliviar un poquitito el corazón te quiero decir, estos muchachos que estaban, algunos de estos muchachos que estaban en esta cuarentena acá, no eran bebé de pechos, No es que eran tiernitos, buenitos, santitos, recontra obedientes. No eran bebé de pecho esta gente, Tenían su carácter y vaya que lo tenían. Mirá, la semana pasada hablamos de Juan y lo vimos a Juan ancianito hablando del amor, el discípulo que habló más del amor de todos los discípulos. Pero este Juan, cuando era muchacho, Jesús lo llevó con su hermano Jacobo y con Pedro al monte de la Transfiguración y después de revelarle tremenda grandeza, cuando volvieron de ahí, ¿sabés qué hacían estos tres muchachos? Discutían para ver quién iba a estar a la derecha o a la izquierda de Jesús en los cielos. Y por si esto fuera poco, estos muchachitos, Juan y Jacobo, le fueron a contar a la madre. Y la madre, por si esto fuera poco, fue a hablar con Jesús, a interceder humanamente para lograr y obtener un privilegio espiritual.
¿Me vas a decir que esto es un carácter de Jesús? Manipulando situaciones humanas para alcanzar lugares divinos y espirituales. No, esto no es carácter de Jesús. Esto es un carácter de una gente que no eran niños en sus emociones. Hablamos de Pedro. Horitas antes de que pase esto, sacó una espada y le quiso cortar la cabeza a Malco. Ese no es el carácter de Jesús. Vaya. ¿Y qué me hablas de Mateo, por ejemplo? Que estaba ahí sentado en la mesa de los impuestos. Nosotros tenemos Mateo, pobrecito, obligado a hacer eso. Bueno, a ver, mirá, demostró parte de su carácter. ¿Por qué? Y porque si a vos tanto te duele sentarte en una mesa y manipular el ingreso y el egreso de las otras personas, hubiera renunciado. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Y porque formaba parte de sus gustos y de su carácter. No era ningún bebé de pecho tampoco, porque si no, él hubiera renunciado. Y de Simón no lo conocemos tanto, el celote, el Simón el menor, era un activista, formaba parte de un grupo religioso, activista, que generaban un caos para poder liquidar a las personas que ellos sentían que ponían en riesgo las verdades del judaísmo. O sea, era un tipo de armas portar, tenían su carácter y su desobediencia. Pero el Señor los sentó acá a proponerles un cambio en su carácter. Muchachos, ustedes tienen un carácter lindo, con sus cositas. Yo les propongo algo, que cambien el carácter al modelo de Jesús. Y en esta cuarentena estos muchachos lo lograron, porque no hay uno solo de todos estos que nombré y de tantos otros que después de esta cuarentena no entregaron su vida por Jesús. No hay uno solo de los que estaban acá que no entregaron su vida por Jesús. Cambiaron su carácter. Ya no eran sus prioridades, ya no eran sus deseos, ya no eran sus enojos, ya no era... ¿Qué era? Era Jesús. Y si se caían porque se enojaban, se volvían a levantar, pero más firmes que antes. No había tiempo para la duda, había tiempo para regar el reino de Dios por todos lados. Miren, queridos amigos, médicamente en este tiempo de la cuarentena se habla de los problemas de la cuarentena. Por ejemplo, la persona que tiene un problema con las conductas adictivas, ya sean químicas, o sea, sustancias químicas, alcohol, tabaco, y otras drogas, o digamos, conductuales, como por ejemplo pueden ser las adicciones tecnológicas, a la pornografía. Dicen que en este tiempo, las patologías están como más exacerbadas, más aumentadas. Y entonces hablan de los riesgos de la cuarentena en estas conductas de las personas. Pero el secretito que Jesús nos dice es, si vos esta cuarentena la pasás conmigo y tenés algunos de estos problemas, en 40 días el mundo se incendia, pero vos y yo solucionamos el problema. Eso dice Jesús. Otro de los problemas que hoy está en la sociedad y escuchamos propaganda y todo son las violencias familiares, domésticas, de unos a otros, incluso hasta con los hijos, denuncias para hacer en distintos lados. Y las cositas pueden suceder en nuestra casa, alguna situación de complejidad puede haber, alguna saturación del vaso podemos tener, ¿no? Yo veo a los hijos cuando están ahí haciendo las tareas, ¿viste? Y por ahí se escuchan algunas cosas de atrás, ¿viste? Algún padre que dice, por ejemplo, anda a leer la Biblia y después venía a escuchar las cosas de internet. Sí, me encanta, ¿no? Y el otro, por ejemplo, que está diciendo, había que decir palabras con A, ¿no? Árbol, amarillo, ¡auch! Mamá, se escucha por atrás que a mamá le tiró. Pueden pasar algunas cositas. Y nosotros no estamos exentos de eso. Pero escúchame, el Señor te dice, si tenés problemas en tu hogar, te propongo una cuarentena conmigo. Porque el mundo se puede incendiar y las casas del mundo también. Pero vos y yo, dice el Señor, lo resolvemos en 40 días. Queridos amigos, el cambio en nuestro carácter hace que nosotros seamos más parecidos a Jesús. Entonces, cuando la gente nos ve, no nos ve detrás de un concepto bíblico o de una estructura de iglesia, nos ve siendo lo que somos
reflejos de Jesús. Tercero y último, y me voy. El Señor nos propone un cambio en nuestros compromisos, en nuestro compromiso con Él. No es que estos muchachos no estaban comprometidos, la verdad que muchos estaban comprometidos, tuvieron sus debilidades como las tendríamos nosotros en el momento más duro de Jesús y lo dejaron solos, pero estaban comprometidos con el Señor. Después le dieron la cara, se juntaron, pero el Señor le estaba dando un detalle más, ¿no? Yo quiero un compromiso especial. Y entonces la propuesta del Señor, y es lo que ellos hicieron, dice que todos, fíjate acá, dice todos estos muchachos, los creyentes de Jesús, perseveraban, es decir, estaban ahí constantemente y no se caían, y si se caían se levantaban, unánimes, es decir, tenían algo en común que los llevaba para adelante, oraban y rogaban, es decir, cerquita del Señor. Termino con esto, mis queridos amigos. El Señor nos propone un cambio en nuestro compromiso. ¿A quién? A todos. A todos. A veces pensamos que el compromiso tiene que ir en un proceso de crecimiento, ¿no? Bueno, primero me convierto, después estudio, después sigo. No. El Señor nos necesita a todos. El tiempo se agota. Y no son algunos, son todos. Te necesita a vos y me necesita a mí. Yo no sé si tenés 1 año, 1 mes, 2 años, 10 años, 30, 40 años de creyente, no sé. Y al Señor tampoco le interesa que estés en el libro de la vida. Y una vez que tu nombre está escrito ahí, entonces somos todos una sola cosa y vamos a honrar el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Perseverando, es decir, vamos para adelante y no nos quedamos. Eso es lo que quiere decir. Es decir, seguimos el objetivo que el Señor nos ha tratado al hacernos parte de los misterios del reino de Dios. Querido amigo, escúchame bien. Ni religión ni relación, reflejo de Jesús. Eso es lo que tenemos que ser. Cuando la gente nos ve a nosotros, tiene que ver algo de Jesús en nosotros. Y tenemos que perseverar en alcanzarlo. Y nos podemos caer, pero nos debemos levantar con más firmeza para poder ser reflejos de Jesús. Unánimes, hermanos, todos con un mismo objetivo. Todos detrás de lo que el Señor nos pide, a gritos. Y si no lo estás escuchando al Señor, prende el noticiero y fíjate lo que el mundo entero habla del coronavirus. Y fíjate lo que el mundo entero habla de las situaciones que se van a plantear después de esta acción del coronavirus. Y fíjate cómo el mundo entero se puso en jaque con un bichito imperceptible. Y cuando veas todas esas noticias, entonces te darás cuenta que Dios está gritando. Es hora que vos y yo seamos parte importante en el trabajo de su reino, de su nombre, como prioridad. Y para lograr lo que hay que hacer, orar y rogar. ¿Y a qué nos lleva esto? A Mateo 6. Entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora, que busca intimidad con el Señor. No vamos a poder hacer de nuestra vida un éxito espiritual si el Señor no ocupa el trono. No vamos a poder ser exponentes del reino si el Señor no ocupa el trono. Que Jesús ocupe el trono. Y todas las otras cosas van a ser añadidas, porque esa es promesa de Dios. Una cuarentena con Jesús. Cambio en el conocimiento, cambio en el carácter, cambio en el compromiso. Vamos a orar. Cerrá tus ojos. Amado Dios, tú eres grande y poderoso. Gracias, mi Señor querido, por estas enseñanzas que nos dejaste cuando estuviste aquí. Oramos para pedirte en este día que podamos ser igual que aquellos creyentes. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de cuarentena con Jesús, con vos. Y queremos proponernos en nuestras vidas cambios
para que desde hoy mismo el mundo entero se pueda dar cuenta de que ya no soy un Javier igual al de antes, que vos me seguís moldeando a tu imagen, a tu carácter. Bendecinos, Señor, para que lo que nosotros estamos deseando, por lo que sentimos en este momento, lo podamos concretar cada día, en cada paso y en cada momento. Y yo te lo pido, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga ricamente. Ha llegado el momento de hacer memoria de nuestro Señor. Tenemos delante nuestro el pan y la copa y vamos a dar gracias a Dios por estos símbolos. Padre Dios, entramos en tu presencia con gratitud en nuestros corazones y te damos gracias por este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús entregado en la cruz por nosotros, y por esta copa que simboliza la sangre preciosa de nuestro Señor, con la cual hemos sido comprados y hemos recibido de parte de Él la salvación y la vida eterna. Queremos hacerlo con dignidad delante de tu presencia, por eso pedimos perdón de nuestras faltas, si hubiera alguna que no hemos confesado, para que de esta manera tú puedas recibir la gloria, la honra y la alabanza que te ofrecemos, invocando el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Un domingo más llegamos al final de este tiempo donde pudimos compartir este tiempo de alabanza y de adoración, también el tiempo de escuchar su palabra y hacer memoria por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No te voy a recordar todas las redes porque ya las estuviste visualizando a través de este video y las tenés también en la descripción abajo del mismo, pero sí quiero comenzar esta semana dando gracias a Dios y pidiendo una bendición especial por cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos la gloria en esta nueva semana porque tú siempre estás a nuestro lado. Señor, en este tiempo especial que estamos viviendo, te pedimos tu bendición, tu guía y tu protección en todo tiempo como lo has hecho hasta este momento. Señor, queremos rogarte por nuestros ancianos para que los sigas cuidando y protegiendo, en especial aquellos que están transcurriendo una enfermedad. Te quiero pedir por aquellos que trabajan en el área de salud, para que, Señor, tú los sigas cuidando y ayudando en esa noble tarea diaria. También quiero rogarte por los que trabajan todos los días, para que tú los cuides y los bendigas.
pero te queremos pedir por aquellos que todavía están en sus casas, para que tú los sigas guardando y protegiendo, estés ayudando su vida espiritual en todo momento. Señor, te queremos pedir que sigas sosteniendo cada grupo pequeño, cada actividad virtual que se está haciendo desde la iglesia para poder llegar a cada hogar. Y queremos, Señor, rogarte que bendigas todas estas actividades durante esta semana. Señor, no vemos la hora de poder juntarnos nuevamente en la iglesia para poder juntos alabar, adorar y exaltar tu nombre. Te pedimos por eso, para que pronto, dentro de tu voluntad, podamos hacerlo. Señor, gracias por estar a nuestro lado. Sigue bendiciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Amén.